Vamos a la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 del versículo 1 al versículo 8, por favor. Vamos a leer allí la escritura y nos vamos a poner de pie, hermanos, allí en casa también para leer la palabra de Dios. 1 Corintios 15 del 1 al 8. ¿Verdad? No sé si también lo pueden ver ahí en su pantalla. Lo están poniendo directo allá en su pantalla. Para usted también, para que usted lo pueda leer con nosotros o en su Biblia también, como sea. Vamos a leerlo alternadamente. 1 Corintios 15, 1 dice, y todos el 2, y así yo el 3, y todos el 4. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis todos, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, todos, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, todos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, todos, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Vamos a orar. Gracias, Dios. Te doy gracias por permitirme estar aquí esta mañana con mis hermanos, poder venir a tu casa y poder tener este servicio, aún en línea, pero un servicio, Señor, es tu culto. Te honramos, te glorificamos y nos gozamos y nos alegramos en saber que hemos creído en un Dios vivo y verdadero, uno que venció la muerte con poder y gloria. Y querido Dios, pido tu ayuda para predicar tu palabra en esta mañana. Háblanos, enséñanos, guíanos con tu Espíritu Santo, danos entendimiento en ella. Te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Siéntense, hermanos, gracias. Bien, hermanos, quiero compartir. Nuestro hermano Chava ya compartió de la resurrección en esta mañana. Como es día de resurrección, vamos a seguir compartiendo de la resurrección ahora en esta ocasión, ¿verdad? Lo que es la resurrección de Cristo. ¿Por qué es tan importante, tan relevante la resurrección de Cristo? La resurrección de Cristo, hermanos, es tan importante para los que creemos como también para los que no creen. Hay gente, los escépticos, los incrédulos, los que no creen y refutan la resurrección de Cristo. Ellos saben, fíjense nomás, por eso es tan importante la resurrección de Cristo. Ellos saben que si pueden negar la resurrección de Cristo, el cristianismo está sin fundamento, está hecho pedazos. Ellos lo saben. Por eso, todo lo que ellos puedan decir acerca de que Cristo no resucitó, ¿verdad? Eso abona a su manera de pensar y a su manera de creer. Pero cuando nosotros, por nuestra parte de nuestro lado, ¿verdad? Vamos a ver cómo la resurrección de Cristo para nosotros es fundamental, es vital, es de suma importancia, queridos hermanos. La Biblia habla más de 100 veces acerca de nomás el Nuevo Testamento habla más de 100 veces acerca de la resurrección de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo resucitado anduvo por un espacio de 40 días en esta tierra, mostrándose y dando pruebas indubitables, pruebas contundentes de que Él había resucitado de entre los muertos, de que Él se había levantado de la tumba. Él dio pruebas. En la Biblia, en la palabra de Dios,
para que algo sea considerado como verdad, no puede ser con una sola persona como testigo o testiga que vio algo, un acontecimiento, para decir eso fue verdad. No es válido. No es válido. Tiene que haber 2 o 3 personas para ser testigos de un hecho para que se considere como verídico. Una sola persona no es suficiente. Pues de la resurrección de Cristo, queridos hermanos, hay más de 500 testigos. Testigos físicos, testigos oculares, que vieron literalmente a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Lo podemos ver aquí en la Escritura. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 5, 1 Corintios 15, 5, y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12, apareció, lo vieron. ¿Recuerdas que en aquel día, el primer día de la semana, lo vimos hoy en la mañana? Estaban los discípulos allá en el aposento, un tanto encerrados, un tanto escondidos, cuando Cristo entró, y no estaba Tomás, llamado el Dídimo. No estaba Tomás. Y cuando el Señor se mostró allí, ¿verdad? Y se regocijaron, se alegraron de ver al Señor resucitado. También ellos en un principio no lo creían, les parecía imposible. Ellos lo vieron muerto. Ellos vieron cuando expiró, ellos vieron cuando dijo consumado ellos vieron cuando entregó el Espíritu. Ellos vieron cuando el soldado romano le clavó la lanza en su costado y le abrió el costado y brotó agua y sangre como señal que estaba muerto. Ellos lo vieron. Y la resurrección los sorprendió. Dice que, Juan dice, porque no habían entendido todavía las Escrituras que era necesario que Él resucitase de los muertos. Él mismo les había dicho, pero todavía había en ellos cierta incredulidad. Vean en el capítulo 16, verso 14 del libro de Marcos. Marcos 16, 14, nos dice la palabra de Dios en Marcos 16, 14, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y luego, una de las cosas que hizo nuestro Señor, dice, y les reprochó, ¿qué dice? Su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué les reprochó su incredulidad? ¿Acerca de qué? Porque no habían creído a los que le habían visto como, hermanos. Otros les habían dicho, hemos visto al Señor. El Señor ha resucitado. El Señor ha vencido la muerte. Lo hemos visto. Pero ellos decían no. Y el Señor llega con ellos, donde están ellos, los mismos discípulos, y les reprochó su incredulidad. Y una incredulidad resultado de una dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Regresando a 1 Corintios capítulo 15, nos dice, apareció Cefas, después a los 12, versículo número 6, dice 15, 6, 1 Corintios, después apareció a más de, ¿cuántos hermanos? Dígame, más de 500. ¿Se da cuenta? Más de 500 hermanos, hombres y mujeres, jóvenes, niños, lo vieron al Señor Jesucristo. Más de 500 hermanos a la vez. Lo dice el apóstol Pablo, dice, de los cuales muchos viven aún. O sea, todavía hay gente que puede decir, yo vi al Señor resucitado. Mis ojos vieron a Cristo resucitado. Mis ojos vieron a Cristo cuando Él se mostró después de haber muerto y haber sido sepultado. Yo vi a Cristo. Muchos viven ahí. Y dice, para el tiempo que escribió la primera carta a los Corintios, dice, y otros ya que dice, pero muchos estaban vivos. Un total de más de 500. Un día creo que contamos alrededor, como a lo que nos dice la palabra de Dios, alrededor de algunos 514 testigos oculares que vieron a Cristo resucitado. Pudieron haber sido muchos más, por supuesto,
pero los que podemos constatar o contar en la palabra de Dios, 514 testigos oculares que dieron testimonio de que nuestro Cristo está vivo, hermanos. Y si con 3 era suficiente, ahora imagínate 514. Entonces, los escépticos, los incrédulos, los que no quieren creer en el Evangelio, ¿verdad?, agarran cualquier cosa para decir o refutar la resurrección de Cristo, porque ellos saben que si pueden lograr el hecho de tumbar la resurrección de Cristo, negar la resurrección de Cristo como un hecho que pasó, que sucedió, ellos saben que el cristianismo queda sin base y sin fundamento. Ellos saben que lo que creemos tampoco tiene base ni fundamento. Por otro lado, nosotros los que creemos sabemos que lo que nos da fuerza, nos da poder, nos da ánimo y nos ayuda en esta vida, queridos hermanos, y lo que hace que tengamos fe en Dios y que tengamos fe en sus palabras, es que sabemos que nuestro Cristo resucitó, hermanos. Y por ese hecho, porque Cristo resucitó, nosotros ahora le seguimos y nosotros ahora le servimos y nosotros ahora le glorificamos y ahora lo reconocemos como nuestro Dios, nuestro Salvador, y le amamos y queremos servirle y estar con Él hasta el último día de nuestra vida en esta tierra y por toda la eternidad, hermanos. Dice, versículo 7, después apareció a Jacobo. Posiblemente es el hermano del Señor, el Jacobo, el que escribió Santiago. Es muy posible, vamos a buscarlo con más determinado tiempo, ¿verdad? Y luego otra vez dice, y después a todos los apóstoles. Wow. Y versículo 8 dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Al último todo. ¿Cuándo fue eso? En Hechos capítulo 9. Cuando Saulo de Tarso iba a Damasco con cartas para atrapar, agarrar a los cristianos y meterlos en la cárcel. Y fue en el camino a Damasco cuando le apareció el Señor Jesús y le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo sin saber, sin conocerlo, no lo conocía. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es darte cosas contra el aguijón. Lo que quiere decir, por más que quieras abrir la herida, el que va a salir perdiendo eres tú. Por más que quieras atrapar a los cristianos, el que va a salir perdiendo eres tú. No puedes. Y ahí fue donde Saulo de Tarso, finalmente se rinde y entendió, hermanos, entendió que era Jesús. Yo soy Jesús. Por eso dice aquí, como a un abortivo me apareció a mí. Yo lo pude ver allí, ¿verdad? De una manera inesperada, de una manera extraordinaria, milagrosa. Yo lo pude ver, yo lo pude contemplar al Señor. Me apareció a mí. Wow, qué tremendo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Oh, queridos hermanos, por cuestión de testigos, nadie puede refutar que la resurrección de Cristo no se efectuó. Todo lo contrario, hay suficientes testigos que aseguran que Cristo venció la muerte con poder, que Cristo venció la tumba con poder. Ahora, la resurrección de Cristo, queridos hermanos, quiero compartir algunas cositas aquí, unas 4 o 5 cosas, creo que son relevantes en relación a la resurrección de Cristo. Nuestro amado Salvador nos trajo también tremenda enseñanza acerca de la tumba vacía esta mañana, ¿verdad? Yo quiero comentarles algunas de estas cositas. Ahí puede ser algo también, algún punto semejante al de nuestro hermano. Pero quiero compartir estas 3 o 4 cositas en relación a la resurrección de Cristo. En primer lugar, la resurrección de Cristo es una de las doctrinas cardinales del cristianismo. Fue una de las doctrinas cardinales de la iglesia primitiva. Y hermanos, yo no sé por qué muchas veces dejamos de al lado ciertas doctrinas que pensamos que no son convenientes o relevantes o que no son de esta época.
No, es todo lo contrario, hermanos. Están más vigentes que nunca. Es como lo que les he estado mencionando. Y la profecía, papá. Cristo viene. El siguiente acto que está por, el acontecimiento que está por pasar, por suceder, más importante en la historia de este mundo, lo que sigue en el calendario profético de Dios, es que Cristo viene, hermanos, por su iglesia. Y lo estamos dejando ahí opacado. No, hermanos, tenemos que volver, tenemos que seguir predicándole a la gente que Cristo viene pronto. Él dijo, vengo en breve. Él viene pronto. Tenemos que decirle, prepárate, arrepiéntate, porque Cristo viene. Y si usted me está viendo ahí, mi amigo, mi amiga, señor, señora, vecino, si usted no tiene a Cristo, arrepiéntase, entréguele su corazón a Cristo. Dele a Cristo su corazón. ¿Qué espera más? Mire cómo está el mundo. Mire cómo está la muerte pasando por este mundo. Y le alcanzará a usted, lamentablemente, tarde que temprano, con coronavirus o sin coronavirus. Pero la muerte nos va a alcanzar a todos. Y si no estamos preparados, estamos perdidos. Y si Cristo viene, usted se va a quedar, porque no está preparado. Prepárese, entréguele este día su corazón a Cristo. Entréguele su alma, entréguele su vida. Arrepiéntase de sus pecados y venga al Señor Jesucristo para tener salvación y vida eterna. Y así, como dejamos de un lado la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, así a veces dejamos de lado la doctrina cardinal de la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo, hermanos, es tan importante. Cristo dijo en Juan 11:24, vean ustedes, Juan 11:24, dice la palabra de Dios, dijo Cristo, bueno, a ver, hijo, ¿qué es el versículo? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuál es el que tenemos ahí? ¿Verdad? ¿Es el 25? Ahí está, es el 25. Es en la resurrección de Lázaro. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Él está hablando de la resurrección. Cristo está diciendo que Él es la resurrección. Él, yo soy la resurrección. Yo soy el que voy a producir la resurrección. Yo soy el que voy a generar la resurrección. Yo soy el que voy a hacer, como más adelante vamos a ver, voy a hacer las primicias de la resurrección. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh, hermanos, esta doctrina de la resurrección. Luego leemos en Hechos 2:32. Vamos a Hechos 2:32. Dice la palabra de Dios. Hechos 2:32. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos, ¿qué dice, hermanos? Testigos. Están hablando, está predicando Pedro en el día de Pentecostés y está diciéndole a toda la gente de Jesús, del Salvador, del que dio su vida. A este Jesús, dice, resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. O sea, hay un Cristo que murió, pero es un Cristo que también resucitó. Luego leemos en Hechos 3:14 y 15, leemos la palabra de Dios en Hechos 3:14, dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Luego sigue diciendo el versículo 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha, dígame qué cosa, resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos, ¿qué dice, hermanos? Cuando los discípulos hablaban, ellos hablaban de la resurrección de Cristo como un hecho importante, un hecho sobresaliente, un hecho que destaca, un hecho donde estaba basada su fe, su esperanza, su confianza. Hermanos, ¿por qué? Porque Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ellos creían en Cristo, hermanos. Entonces era su base de su predicación, junto con la segunda venida de Cristo, las doctrinas cardinales que la iglesia primitiva predicaba y que nosotros muchas veces estamos dejando de al lado, hermanos. Se nos olvida, ahí está la fuente del poder. Ahí está la fuente del poder de Dios. O sea, cuando alguien muerto vuelve a la vida, dígame, ¿qué hay más poder que eso? ¿Qué tiene más poder que eso? No hay nada que tenga más poder que eso. Entonces, la resurrección de Cristo es una de las doctrinas cardinales del cristianismo. Si los escépticos tumban
esta doctrina de la resurrección de Cristo, se acaba el cristianismo. No hay razón para seguir adelante en el cristianismo. Número 2. La resurrección de Cristo es el sello y la garantía de nuestra salvación. Vuelvo a repetir, la resurrección de Cristo es el sello y la garantía de nuestra salvación. O sea, cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó por nuestros pecados, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Fue el sacrificio que satisfizo la justicia divina. Dios quedó complacido con el sacrificio de Cristo, único, puro, limpio, perfecto, el sacrificio de Cristo, y eso satisfizo el sacrificio, la justicia de Dios, porque era un sacrificio que hecho único por un ser puro y limpio. Nadie podía hacer el sacrificio porque todos hemos pecado. Solamente Él fue sin pecado, y por eso satisfizo las exigencias de la justicia divina, ese sacrificio de Cristo. Y por esa sangre fuimos comprados, por esa sangre fuimos redimidos. Pero escúchame, ponme atención. Y eso hubiera llegado hasta allí, y Cristo murió y después fue sepultado, y ahí hubiera quedado todo. No hubiera sido suficiente. Faltaba el sello, faltaba la garantía. La garantía. Entonces la resurrección, hermanos, de Cristo es nuestra garantía que lo que Cristo hizo por nosotros no fue en vano, hermanos. No fue en vano. Lo que Cristo hizo por nosotros no fue en vano. Y como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:14, vean 1 Corintios 15:14, dice la palabra de Dios, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra, ¿qué, hermanos? Nuestra fe. Hermanos, si Cristo no resucitó, es todo vano. O sea, miren, toda la obra de Cristo, desde su nacimiento aquí a esta tierra, su advenimiento a esta tierra, y luego todo como Él empezó su ministerio, predicando los milagros, todo lo que Él hizo, su doctrina, sus enseñanzas, todo lo que Él realizó, todo lo que Él mostró, una vida limpia, una vida perfecta, todo lo que Él hizo, ¿verdad? Y luego cómo nos amó, y nos amó hasta el fin, y fue a la muerte, y muerte de cruz, y nos entregó todo por amor a nosotros. Pero hermanos, y luego Él estaba ahí sufriendo el oprobio por nosotros, sufriendo, hermanos, el vituperio por nosotros. Él estaba allí en la cruz, y era ultrajado, y era vituperado, y era señalado, y tantas más cosas, y todo lo hizo por nosotros. Y hermanos, y después murió y pudo exclamar la palabra consumado es. Pero mis hermanos, si Él hubiera muerto, después se entregó el Espíritu, murió y después fue sepultado, y si Él hubiera quedado en la cruz, todo lo que hizo hubiera sido en vano. Pero gloria a Dios, al tercer día resucitó con poder y con gloria. No está aquí, dijeron los ángeles. ¿A quién buscáis entre los muertos? Al que vive. ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí, ha resucitado. Entonces, hermanos, esa es nuestra garantía, es nuestro sello. El versículo 14, 1 Corintios 15:14, dice la palabra de Dios. Dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra, ¿qué, hermanos? Nuestra fe. Todo se echa a perder. Sin la resurrección de Cristo, todo se tira por los suelos. Sin la resurrección de Cristo, todo es vano. Sin la resurrección de Cristo, no hay esperanza. Sin la resurrección de Cristo, no hay perdón de pecados. Sin la resurrección de Cristo, no hay vida eterna. Sin la resurrección de Cristo, no hay salvación. Pero gloria a Dios, Cristo ha resucitado, hermanos. Nos dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Dice: y aún estáis en vuestros, ¿qué dice? Pecados. Versículo número 17. Pone el 17, hijo, por favor. Y si Cristo no resucitó,
vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros, ¿qué dice? Pecados. Todo se echa a perder. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora el hecho de que Cristo resucitó, eso nos da a nosotros la garantía de que nuestra fe es verdadera. De que estamos confiando en algo verdadero, no en algo ficticio, no en un mito, no en una mitología, no en un cuento. No, estamos confiando en algo verdadero por el hecho de que Cristo resucitó. Porque de lo contrario, aún estaríamos en nuestros, ¿qué dice? Pecados. Entonces, la resurrección de Cristo, hermanos, es nuestro sello, es nuestra garantía, la garantía que sella nuestra salvación. Amén. Número 3, la resurrección de Cristo es la victoria que tenemos sobre la muerte. La victoria que tenemos sobre la muerte. De una manera especial, hermano Chava decía en la mañana acerca de que cuántos queremos ser de los que partamos con Cristo en el arrebatamiento, y muchos queremos ser. Quiere decir que una generación no gustará la muerte, pero seremos transformados en el arrebatamiento, lo que es otra doctrina preciosa que se llama la glorificación, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hermanos, mire, como sea el hecho, si nosotros morimos, alguien puede decir, bueno, la resurrección es la victoria sobre la muerte. Sí, porque si nosotros morimos, nuestros cuerpos serán sepultados, nuestra alma va a la presencia del Señor. Cuando Cristo venga por su iglesia, Cristo traerá a sus santos, a sus redimidos que murieron en Cristo, los que durmieron en Él. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Vendrán los que durmieron en Él con Cristo. Cristo se detendrá en las nubes. Los que murieron en Cristo, sus almas bajarán a donde fueron sepultados su cuerpo, y allí de ese polvo, de esas moléculas o de lo que quede de su cuerpo, se levantará un cuerpo nuevo y glorificado. Y eso será lo que la Biblia dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego entonces sí, los que quedamos, los que habremos quedado, ¿verdad? Seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué gozo! Si algunos hermanos o cualquiera de nosotros morimos y vamos a la presencia de Dios, nuestra alma va a regresar a donde fuimos sepultados, y de allí se va a levantar un cuerpo nuevo y glorificado, semejante al cuerpo de Cristo en su resurrección. Y entonces nos levantaremos, iremos a la presencia del Señor junto con los creyentes que estén vivos, serán arrebatados juntamente con ellos en el aire para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. A propósito, termina diciendo 1 Tesalonicenses 4:18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, es lo que nos da aliento. ¿Qué es lo que nos da aliento? ¿Por qué servimos a Dios? Porque gloria a Dios, tenemos esperanza. Amén, hermanos. Y la resurrección de Cristo nos da victoria sobre la muerte. Sí, puede ser que la muerte venga a nuestra vida, pero aún así hay victoria sobre la muerte, porque un día vamos a resucitar, hermanos. La resurrección de Cristo es una doctrina, una de las doctrinas cardinales. La resurrección de Cristo es el sello y la garantía de nuestra salvación. La resurrección de Cristo es quien nos da victoria sobre la muerte. Vean Juan 14:19. Juan 14:19. Me gusta este versículo. Yo quiero que lo podamos aprender. Juan 14:19. Vean, hermanos, podemos aprenderlo de memoria. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y luego dice Cristo, porque yo vivo, vosotros también. ¿Qué dice, hermanos? Hermanos, nuestro Cristo vive, amén. Entonces dice, vosotros también viviréis. Es promesa de Dios que nosotros también vamos a vivir con Él para siempre, por toda la eternidad. Y gloria a Dios, el coronavirus aquí se va a quedar con todos los demás virus que van a aparecer y todas las demás pestes que van a aparecer, y nosotros nos vamos a la presencia del Señor, ¿verdad? Ahora puede ser que algunos, ¿verdad?, el coronavirus nos lleve más pronto.
Pero dice, porque yo vivo, vosotros hay esperanza. Porque yo vivo, vosotros también, ¿qué dice? Viviréis. Ese es el deseo de Dios. Él tiene victoria sobre la muerte y quiere que nosotros también tengamos victoria sobre la muerte. Por último, la resurrección de Cristo, queridos hermanos. No, todavía no es el último, les voy a dar más, ¿verdad? Está bien. La resurrección de Cristo es un fundamento del Evangelio de Cristo. La resurrección del Señor es un fundamento del Evangelio de Cristo. O sea, es parte de eso. Vean aquí Primera de Corintios, capítulo 15. Vean el versículo 1. 1 Corintios 15:1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Note, el evangelio. ¿De qué está hablando, hermanos? Está hablando del evangelio. A ver, repita conmigo. ¿De qué está hablando? Del evangelio. Las buenas noticias de salvación. El evangelio de Cristo. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, versículo 2, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos y no creísteis en vano. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las ¿qué? Escrituras. Un fundamento del evangelio de Cristo es que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es un fundamento. Clarito. Os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fundamento. Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios, amén. Segundo fundamento, versículo 4, vean qué dice. Dice la palabra de Dios. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme, dígame qué cosa. Murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a qué. Otro fundamento. El evangelio de Cristo tiene estos dos fundamentos: la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. La muerte de Cristo son dos fundamentos. No puede estar uno solo. Uno solo sería incompleto. Tienen que estar los dos unidos, perfectos, entrelazados. Primero uno, después el otro. Pero son los fundamentos del evangelio. Y por eso nosotros ahora podemos predicar y hablarle a la gente, porque tenemos ese fundamento, en un fundamento de un Cristo que murió y dio su vida por nosotros, una vida limpia y perfecta, pero también el fundamento de que nuestro Cristo no quedó en la cruz y no quedó en la tumba, sino que resucitó con poder y gloria. Es un fundamento, hermanos. Segunda de Timoteo 2:8, dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:8, dice la palabra del Señor. Vamos a ver si nos lo ponen ahí los hermanos. Segunda de Timoteo 2:8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a qué dice. Porque si mi evangelio no lo predico, que Él resucitó, entonces, ¿de qué sirve? Vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, vana es lo que creemos, vano es lo que predicamos, vano es el evangelio. Entonces dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. Es importante, hermano. ¿Era importante la resurrección de Cristo? Amén, hermanos. Oh, hermanos, claro que era importante. Claro que es importante. Hay poder en la resurrección de Cristo, el poder que levantó de los muertos a Jesús. Hay poder, hermanos. Es el poder de Dios que no tiene límites. Y muchas veces nosotros estamos desprovistos de ese poder, de esa fuerza, de ese poder que representa la resurrección de Cristo, porque no la predicamos, porque no la creemos, porque no hablamos de ella. Pero hay un gran poder en un Cristo vivo, hermanos. Un Cristo muerto solamente no tiene tanto poder. Entonces, hermanos, la resurrección de Cristo es un fundamento del evangelio de Cristo. Déjenme terminar.
dos cosas más. Una última cosa, aquí y termino también. La resurrección de Cristo lo hace digno de mi alabanza y de mi adoración. El hecho de que Cristo resucitó, hermanos, para mí, que resucitó con poder y gloria, lo hace digno de que yo lo reconozca, de que yo lo alabe, de que yo lo adore, de que yo doble mi rodilla ante Él y ante su presencia y pueda reconocerlo, lo grande, lo maravilloso, lo extraordinario, lo increíble que es nuestro Señor Jesucristo. Vean este versículo que dice aquí, Romanos capítulo número 14, versículo 11, donde dice la palabra de Dios. Romanos 14, 11, dice la palabra de Dios: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará, dígame qué cosa, toda rodilla y toda lengua confesará. ¿Qué dice, hermanos? Escrito está. Vivo yo, dice el Señor. Nuestro Señor no está muerto, Él vive, hermanos. Y ante Él se doblará toda rodilla, mi rodilla, tu rodilla, hermano. Él es digno de que tú lo alabes, de que tú lo adores. Él es digno de tu alabanza, de tu adoración, que tú lo reconozcas, que tú te humillas ante Él. Él es digno que tú lo engrandezcas, que tú puedas enaltecer su bendito nombre. Él es digno, mi hermano, de toda tu adoración. Él es digno de toda tu reverencia. Él es digno de que tú tengas temor de Él. Él es digno nuestro Señor, hermanos, porque Él resucitó. Vivo yo, dice el Señor. Él no está muerto, Él está vivo. Y como dice Filipenses también Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 2, ¿verdad? ¿Qué es? Versículo 9, ¿qué dice Filipenses 2:9? No lo tengo yo aquí apuntado, a ver si ustedes lo tienen. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo número 10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y versículo número 11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y ¿sabes qué, hermanos? Habrá muchos que en el infierno quedarán a doblar su rodilla a Cristo y decir: es cierto, Él es Dios, Él vive, Él resucitó. Pero será demasiado tarde. Mejor, hermanos, desde ahorita nosotros doblamos nuestra rodilla y lo reconocemos y le decimos que lo amamos y le decimos que le agradecemos y le decimos que Él es bueno y le decimos que Él es bondadoso y veneramos su nombre y alabamos su nombre y lo adoramos y lo reconocemos por su poder, por su grandeza, por sus maravillas, por lo maravilloso, lo extraordinario, lo increíble que es Él, hermanos. Mejor ahora, desde ahora. Y no en el infierno. Cuánta gente va a estar clamando, pero será demasiado tarde. En el infierno muchos reconocerán a Cristo, muchos, pero será demasiado tarde. Mejor reconózcalo ahora, mi amigo. Mejor ríndase ahora al Señor Jesucristo. Ríndase al Señor. Mire, voy a terminar con esto. Es lo que le dijo Cristo en capítulo 20 a Tomás el Dídimo, y nos lo dice a todos nosotros. Juan capítulo 20 termina diciendo, Juan capítulo 20 versículo 29. Tomás dijo en el 28, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Versículo 29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ya no más el hecho de que usted y yo físicamente no le vimos resucitado, lo creemos porque ellos son testigos oculares, físicos, verdaderos y reales, y existieron en la historia. Y lo creemos. Y Cristo dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Y dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y yo no sé usted, pero yo he creído. Ustedes allá en casa, ¿cuántos? Levanten la mano. ¿Cuántos han creído también, hermanos? ¿Cuántos hemos creído en nuestro Dios? ¿Cuántos hemos creído en nuestro Cristo resucitado con poder, con gloria?
¡Qué bendición, hermanos! Estamos confiando en alguien que es poderoso para sostener nuestra vida, para darnos esperanza y para saber que podemos tener esa seguridad que un día vamos a estar en la gloria con Él. Así que, queridos hermanos, gocémonos y alegrémonos porque somos bienaventurados. Somos bienaventurados porque aunque no hemos visto, pero hemos creído que Él vive y reina para siempre. Hermanos, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y eso debe ser parte del gozo de nuestra salvación. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Qué bendición. Gracias, Señor. Gracias porque aunque no hemos visto, pero sí hemos creído. Gracias, Señor, porque con poder y con gloria te levantaste de la tumba para sellar nuestra fe y nuestra salvación y darnos esperanza de vida eterna. Gracias porque diste tu vida por nosotros. Gracias por derramar tu sangre como sacrificio por nuestros pecados. Pero gracias porque resucitaste con poder y con gloria. Te amamos, Señor. Te reconocemos, te alabamos, te adoramos. Bendecimos tu santo, bendito y divino nombre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Porque como cantaba la hermana en esta mañana, en tu mente estaba yo. Y estábamos todos aquí. Gracias. Sigamos orando por unos segundos más. Mi amigo, mi amiga, si usted está viendo esta señal, este mensaje aquí de la resurrección de Cristo, usted también puede ser uno de los que no vieron, pero creyeron en Él. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Entréguele su vida. Mire, arrepiéntase de sus pecados. Ya estamos viviendo tiempos en que, mire, ¿qué gana usted con andar en el pecado? Este pecado no deja nada bueno. Destruye vidas, destruye familias, destruye matrimonios, destruye hogares, destruye jóvenes. ¿Qué gana usted con andar en el pecado? Arrepiéntase mejor. Crea en el Señor Jesucristo y sea salvo. Entrégale tu vida. Pídele a Cristo. Cristo, te entrego mi corazón. Pongo mi fe y mi confianza en ti. Te pido me salves. Pido me des vida eterna. Hágalo con fe, mi amigo, mi amiga. Cristo le salvará. Pastor, así de sencillo. Sí, así de sencillo. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que es una bendición. Gracias. Bendice tu gente, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia. Bendícenos. Doblamos nuestra rodilla. Allí donde usted está, hermano, en casa, doble su rodilla ante el Cristo resucitado. Vivo yo, dice el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Adórelo. Adórelo, mi hermano. Adórelo, mi hermana. Doble su rodilla y reconózcalo. Y dele gracias por su poder, por su misericordia, por su resurrección. Gracias, mi Señor. Gracias en Cristo. Amén.